Hola y bienvenido a Argentina. Este país sudamericano es el octavo país más grande del mundo en extensión territorial, y sus paisajes son tan diversos como sorprendentes. En el norte están las cataratas de Iguazú, en el sur la Patagonia con sus glaciares y montañas, en el oeste la cordillera de los Andes y en el este las interminables llanuras de la Pampa. Argentina, como ves, va a ser un país lleno de contrastes, no solo naturales, sino también históricos, culturales y económicos. Y como lo hago normalmente en todos mis episodios introductorios sobre cada país, te hablaré de todo lo que debes saber para visitar Argentina, y aunque yo ya había grabado un episodio así a inicios del 2023, volví a grabarlo porque varias cosas han cambiado en Argentina en estos casi 3 años, entonces quiero mantenerte lo más actualizado posible. Y para comenzar, quería darte unos datos curiosos de Argentina, y el primero es que el nombre Argentina proviene de la palabra latina argentum, que significa plata, debido a la creencia de los primeros exploradores españoles de que había abundantes reservas de plata en el territorio, y por eso la palabra plata va a aparecer bastante en varias referencias en Argentina, por ejemplo, el Río de la Plata. El segundo dato curioso que te tenía es que Argentina es el hogar de Aconcagua, que es el pico más alto de toda América. Y no solo eso, también en Argentina está la Laguna del Carbón, que es el punto más bajo del hemisferio occidental. Entonces, como ves, es un país que va a tener muchas cosas, ya sea de naturaleza o de cultura también. Como hago normalmente, voy a empezar hablándote sobre la economía del país. Y la economía de Argentina probablemente es una que está en todos los libros de economía recientes porque durante años este país estuvo marcado por crisis económicas recurrentes, la hiperinflación, devaluaciones, pero desde 2023 se han venido implementando reformas económicas radicales que han cambiado todo el rumbo del país. El PIB del país debe estar rodeando los 640 mil millones de dólares y esto ha generado un PIB per cápita de aproximadamente 14.000 dólares. Y esto significa que en promedio una persona en Argentina al año gana o gasta 14.000 dólares americanos. Y esto la sitúa encima de países como México o Brasil, que es bastante impresionante, y aunque esto no demuestra verdaderamente la riqueza de alguien en ese país, sí debemos considerar que es una cifra promedio considerando toda la economía del país. Entonces, estas cifras te empiezan a demostrar cómo es de fuerte la economía argentina. Y bueno, también algo que te quería contar es que el país, aunque es enorme, te dije que es el octavo más grande del mundo, tiene una población de 46 millones de personas, lo que significa que es una población similar a la de Colombia o incluso un poco más pequeña. Entonces, aunque es un país muy grande en extensión geográfica, no vas a encontrar tanta gente viviendo ahí. Y bueno, aunque es demasiado apresurado decir que la economía argentina está bien, sí se ha mostrado una recuperación tremenda desde el 2023. Este país pasó de tener un 212% de inflación en el 2023 a que este año, se estima, va a tener un 30% de inflación. También se estima que a finales de este año toda la economía va a crecer un 5.5%. Muchas señales de que el país va a mejorar su economía pronto. Y bueno, parte de toda esta recuperación se debe a que su presidente, Javier Milei, logró tener un superávit fiscal en lugar de una deuda. Y esto es algo histórico porque Argentina tenía una historia larga y complicada con la deuda. Solamente en el siglo XXI, por ejemplo, este país había entrado en default 3 veces, lo que significa que el país no fue capaz de pagar todas sus deudas. El nuevo gobierno ha implementado un estricto cambio fiscal para poder llegar al superávit y evitar futuras crisis y renegociar también con acreedores, incluido el Fondo Monetario Internacional, para restaurar toda esta confianza que se tiene en los mercados, y es algo que va por muy buen camino. Y esto nos va a llevar a otro punto clave de su economía, que es la moneda. El peso argentino es la moneda que se usa en Argentina, y una de las políticas clave del nuevo gobierno fue eliminar el estricto control de cambios que existía. Y esto hizo que la enorme diferencia que existía entre el dólar oficial y el dólar blue, que es el del mercado informal, casi desapareciera. Agosto del 2025 la tasa de cambio se ha unificado mucho más
Y, por ejemplo, mientras que antes un dólar oficial costaba 350 pesos y el dólar blue más de 1,000, ahora el dólar se cotiza alrededor de los 1,500 pesos, pero en un mercado mucho más libre. Entonces vas a notar que ya no existe una diferencia tan marcada entre el dólar blue y el dólar normal, como sí te lo había presentado en mi primer capítulo. Esto, por un lado, fue bueno porque trajo una alineación y una liberación de la economía, pero por el otro también fue malo para los locales porque fue un fuerte golpe al poder adquisitivo. Las políticas recientes también han disminuido varios subsidios generando un fuerte impacto social. Pero mientras yo viajaba, le preguntaba a los locales ellos cómo veían esta situación, y aunque esta transición definitivamente no ha sido fácil, y es histórica porque nunca se ha visto algo así, la mayoría de los argentinos lo están apoyando porque saben que el futuro va a ser más positivo en el país. Pero si tú eres argentino y estás escuchando este video, dinos en los comentarios cómo ha sido vivir esta transformación de la economía y danos tu perspectiva, ya que esto puede ayudar a más viajeros a entender la situación actual de Argentina. Y bueno, para entender también la economía con una mayor profundidad, voy a entrar a hablarte muy brevemente de la historia y la política de este país, porque estos tres elementos han estado estrechamente ligados y básicamente ayudan a entender por qué Argentina llegó a esta crisis económica que experimentó hace unos años. Si me voy al inicio, Argentina declaró su independencia de España en 1816 y durante el siglo XIX vivió constantes luchas entre unitarios y federales. Con la llegada de los inmigrantes europeos, sobre todo de los italianos y españoles, la economía empezó a prosperar mucho y, a principios del siglo XX, Argentina llegó incluso a ser uno de los 10 países más ricos del mundo. Por estos años, Buenos Aires se empezó a transformar en el París de Latinoamérica, y todos los economistas e inversionistas creían que esta iba a ser la región con mayor crecimiento. Pero empezaron a llegar algunas crisis políticas y económicas, y uno de los momentos con mayor impacto fue la llegada de Juan Domingo Perón en 1946. Perón implementó un modelo diferente basado en la justicia social, la industrialización y el fortalecimiento del Estado, apoyado por un movimiento popular enorme conocido como el peronismo. Su esposa, Eva Perón, se convirtió en un icono mundial por luchar por los derechos sociales y también los derechos de las mujeres. Y el peronismo, de hecho, sigue siendo hoy una de las fuerzas políticas más influyentes de este país y es un tema aún de mucho debate, porque vas a ver que si hablas de peronismo en Argentina va a haber gente con opiniones muy fuertes, ya sea a favor o en contra del peronismo. Pero yo te hablaré un poco más de Evita específicamente cuando lleguemos a Buenos Aires porque hay varias cosas importantes alrededor de esta figura que puedes ver cuando visites esta ciudad. Unos años después, en 1976, Argentina entró en una dictadura militar que duró hasta 1983. Durante estos años se cometieron violaciones a los derechos humanos, con miles de desaparecidos y también había bastante censura y represión. Pero volvieron a la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura. Desde entonces, Argentina alteró gobiernos de distintas corrientes políticas, incluyendo también otra corriente que se volvió muy popular, que era la corriente Kirchner. Todo esto hasta que Javier Milei llegó, y él es el actual presidente. Él es un economista libertario que rompió con este bipartidismo que dominó la política argentina por décadas, y su llegada marcó el fin de la era política de figuras como Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri, entre otros. Entonces, esta es una historia súper resumida, pero es para que entiendas un poco mejor la política de este país. Pero ahora pasaré a mi parte favorita, y es hablar sobre la cultura argentina. Y voy a mencionar 5 cosas que me parece que, aunque algunas son estereotipo, consolidan muchos elementos que a mí me encantan de la cultura argentina. Y son el fútbol, los asados, el tango, el mate y la literatura. Y bueno, acá hago un disclaimer, aunque no a todos los argentinos les gusten estas cosas, son 5 cosas que a mí me encantaron cuando fui y admiro muchísimo de la cultura argentina. Y bueno, te hablaré de cada una de ellas, pero cómo no empezar por el fútbol. En Argentina, el fútbol no es solo un deporte, es casi como una religión, pero que no solo tiene un dios, tiene más o menos 2 dioses, que son Lionel Messi y Diego Maradona. Claramente, la emoción con la que se vive el fútbol en Argentina es especial, y la selección campeona del mundo
es un enorme símbolo que despierta orgullo nacional para todos los argentinos. Los equipos locales también generan un montón de emociones cuando, por ejemplo, juegan partidos clásicos como Boca Juniors contra River Plate, pero de estos espectáculos que paralizan una ciudad entera, te estaré hablando también más adelante cuando hable sobre mis episodios en Buenos Aires. Lo segundo que resalto de esta cultura son los asados, que no solo son la comida, sino son como una tradición social. Prender el fuego, preparar la carne y compartirla con amigos y familia es parte de la identidad argentina. Y vas a encontrar parrillas en casi todas partes, incluso adentro de las casas o apartamentos de los argentinos, y lo más seguro es que si visitas a un argentino, te inviten a un asado y eso sí, vas a probar la mejor carne del mundo, o eso creo, porque aún no he visitado Brasil. Siempre existe un debate entre la carne de Argentina y la carne brasilera, y por mi parte no he podido decidir cuál es la mejor porque no he ido a Brasil. Pero la argentina es definitivamente la mejor carne que me he comido en mi vida. Entonces, por eso también se entiende con mucho orgullo por qué la cocinan y por qué hacen estos asados tan a menudo. El tercer elemento es el tango. Y de esto también te hablaré más cuando lleguemos a los episodios de Buenos Aires, pero el tango me parece que es algo que tiene una mezcla que representa muy bien esta ciudad, porque tiene música, poesía, baile, con letras que hablan de nostalgia, amores perdidos y la vida en los barrios porteños. Hoy, el tango es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y ver un show de tango a mí me parece un imperdible cuando vayas a Buenos Aires o a Argentina en general. El cuarto elemento que voy a destacar es el mate, que probablemente es la costumbre más representativa de la vida cotidiana en Argentina y en Uruguay, pero yo lo descubrí yendo a Argentina. Y el mate no es solo una bebida, es como un rito social. A diferencia del café o el té, que tú lo preparas y te lo tomas rápido, el mate es una bebida que tú disfrutas, te la tomas lento y es una bebida con más la experiencia social que tiene alrededor, más que verdaderamente el sabor que tiene. Porque el mate pocas veces se toma solo, o eso me contaron los argentinos. Simplemente es como una bebida que se usa para socializar, y esa acción va a reflejar hospitalidad, confianza y comunidad. Y para los argentinos, definitivamente el mate es un símbolo de encuentro y una pausa en medio de toda la rutina. Y bueno, el quinto elemento es la literatura, porque este país ha dado algunos de los escritores más influyentes de todo el mundo hispanohablante. El primero que tengo que mencionar es Jorge Luis Borges, que es considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal, con cuentos que mezclan lo fantástico, lo filosófico y lo infinito. Otro nombre imprescindible es Julio Cortázar, autor de Rayuela, una novela que rompió esquemas narrativos y que es una lectura obligatoria si quieres entender el boom latinoamericano. También de Argentina es uno de mis autores favoritos, que es Ernesto Sábato, con su libro magnífico El túnel, que es muy cortito además. Entonces, si no te lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. O también hay escritores más recientes, como Samantha Schweblin, que ha llevado la literatura argentina contemporánea a escenarios internacionales. Lo fascinante es que la literatura argentina encuentras una mezcla como de reflexión filosófica con un lenguaje diferente que me parece te invita a mirar el mundo desde otra perspectiva. Bueno, hasta ahora espero que ya estés convencido de que este país lo tienes que visitar. Entonces, para terminar mi podcast, como normalmente hago, te voy a dar los consejos viajeros que debes saber para ir. Primero, ¿cuánto tiempo deberías visitar Argentina? Bueno, Argentina, como te he venido diciendo, es un país enorme y tiene muchas cosas que ver. Así que depende de la región que tú quieras visitar. Si solo planeas visitar Buenos Aires, creo que le deberías dedicar unos 5 días aproximadamente, pero si también quieres ir a la Patagonia, a las cataratas de Iguazú y a más cosas, creo que necesitarás al menos 2 o 3 semanas para hacerlo, en especial con calma y pudiendo disfrutar todos estos destinos. Aparte de esto, también hay otras regiones lindísimas como Jujuy, Córdoba, Mendoza, que incluso yo no he ido, pero por las fotos que he visto se ven increíbles. Entonces, creo que para recorrer todo el país necesitarías más o menos un mes. Entonces, nuevamente mi consejo es, tienes que priorizar. Yo te hablaré de todo lo que yo visité, que es Patagonia, Argentina, Buenos Aires e Iguazú,
en todos mis siguientes episodios para que empieces a planear y pensar qué cosas incluirías o no incluirías. Durante mi estadía yo estuve en Argentina unos 19 días, de los cuales dediqué 2 a Iguazú, 5 a Buenos Aires y como 12 a la Patagonia. Entonces yo te llevaré por todos estos lugares con más calma en mis futuros episodios explicándote qué deberías hacer en cada uno de estos. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor época para visitar? Y acá, nuevamente, te acabo de decir que hay muchas regiones, entonces, bueno, el otoño y la primavera, que es abril, mayo, octubre y noviembre, son perfectos para Buenos Aires y la región de los vinos porque el clima está más templado y hay menos turistas. Si quieres esquiar en Bariloche o en Ushuaia, el invierno, que es entre junio y agosto, va a ser la mejor temporada. Pero si quieres hacer trekking en la Patagonia, diciembre o marzo son los mejores. Entonces, como acabas de ver, te dije casi todos los meses. ¿Qué elegir? Bueno, depende al plan que vayas y a las regiones que vayas. Como yo te digo, yo hice un recorrido muy largo y todo lo hice a principios del verano, en diciembre, y me pareció una época muy buena, aunque debo admitir que Buenos Aires estaba caliente. Pero creo que en general este mes y marzo van a ser los mejores para visitar casi todas las regiones, excepto si quieres esquiar, por supuesto, estos meses no van a funcionar. Tercero, ¿qué tan caro es viajar a Argentina? Y acá hay una particularidad, porque creo que muchas personas piensan que ir a Argentina va a ser barato por lo que han atravesado tantas crisis económicas, pero este no es el caso. Antes, por tanta inflación que han tenido y esta reciente estabilización de la moneda, a mi parecer, Argentina es muy caro, bastante caro para ser América Latina, en especial si lo comparas, por ejemplo, con Colombia. La comida nos costaba, por ejemplo, alrededor de $20 por persona. Los tours todos los están cobrando en dólares en precios que parecen como de Europa o Estados Unidos. Entonces es un país que está bastante dolarizado, por así decirlo, para todos los servicios turísticos. Y esto te afecta mucho cuando no tienes moneda fuerte. Claramente, si tú eres de Europa o de Estados Unidos, te va a parecer un país normal, pero si lo comparas con otros países latinoamericanos, como Colombia, Perú, México, Argentina va a ser un país que es más caro de visitar, y en especial si vas a regiones como la Patagonia. La Patagonia es muy cara, entonces no te sorprendas cuando veas los precios. Cuarto es cómo pagar en Argentina. Y bueno, la primera vez que yo grabé este episodio te di un montón de consejos porque esto era un caos, pero ahora puedes usar la tarjeta de crédito para casi todo y te va a ir bien. En zonas más remotas como la Patagonia puede que te vaya mejor si usas efectivo, pero a veces prefieren dólares, a veces prefieren pesos. Entonces, esto ya es una cuestión de optimizar cuál te sale más barato si es algo que a ti te preocupa. Si no, en general creo que sobrevivirías usando tu tarjeta de crédito y dólares porque la situación ya se ha vuelto mucho más fácil. Y un último tip es que, bueno, Argentina es un país enorme y los trayectos entre los destinos suelen ser muy largos. Para moverte vas a encontrar que hay vuelos domésticos muy frecuentes, pero también hay compañías de buses que conectan todo el país. Y los buses de larga distancia son muy populares y son muy cómodos y muy seguros, con asientos que incluso parecen como una cama. La aerolínea nacional se llama Aerolíneas Argentinas y tiene una particularidad, y es que su equipaje en bodega es de 15 kilos de restricción, lo que a mi parecer fue muy poco porque yo estoy acostumbrada a que el equipaje en bodega sea 23 kilos porque esto es lo que es en la mayoría de aerolíneas. Entonces, lo que yo hice fue viajar todo el tiempo con una maleta de mano pequeña porque cuando me ponían a mandar esta maleta en bodega iba a cumplir con la restricción. Pero entonces, piensa en qué tipo de cosas vas a empacar para tu viaje porque 15 kilos es menos de lo que uno está acostumbrado y por supuesto si te pasas estos 15 kilos te van a cobrar el peso adicional. Entonces, básicamente el último consejo es intenta empacar poco porque vas a tener un cupo más bien limitado, incluso aunque pagues equipaje en bodega, pero solo si usas aerolíneas argentinas. Si usas bus, no vas a tener estas restricciones, pero lo que te digo son distancias muy largas. Entonces no creo que logres recorrer todo el país en bus, sería muy largo. Lo que te recomiendo es empaca poco. Y con eso ya cierro mi episodio. Espero que después de escuchar todo esto, ya sepas todo lo que debes saber para visitar Argentina y estés lleno de ganas para ir a este país increíble.
Dime en los comentarios qué lugares quieres visitar o si tú también tienes alguna otra recomendación para visitar Argentina. También comparte este episodio con otra persona a la que le encante viajar y déjame un review porque eso me motiva a seguir compartiendo todos mis tips viajeros. Estoy creando además una aplicación gratis para que puedas hacer tus itinerarios de viajes. Te voy a dejar el link en los comentarios por si la quieres probar. Y nos vemos la próxima semana en donde te llevaré a explorar el fin del mundo. ¡Buen viaje!